Bueno, así como están, vamos a hacer un momentito de oración para comenzar. A los que les sirva pueden cerrar sus ojos. Y vamos a comenzar con un momentito de silencio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Y así en silencio, trata de identificar cómo te sientes en este mismo momento, ponerle nombre a tu estado de ánimo. Y en silencio se lo ofreces al Señor. Si el sentimiento o la experiencia que estás viviendo en este momento es, por ejemplo, negativa, preocupación, tristeza, etc., puedes decirle: Señor, en este momento estoy así, te ofrezco esta tristeza o esta preocupación, te la entrego para que no me estorbe al escuchar tu palabra. Si por el contrario el momento en el que estás en este momento es de gozo, alegría, algún sentimiento bueno, lo ofreces y puedes decirle: Señor, te ofrezco este gozo que estoy experimentando en este momento para que me ayude a enfocarme mejor en la escucha de tu palabra. Cada quien identifique y en silencio se lo ofrece al Señor. Y así como están, repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi nombre es Cristian, soy un misionero laico, para aquellos que no me conocían. Y quisiera comenzar con una pregunta. Quizá algunos que han visto mi material ya sabrán un poco de este ejercicio. Yo les diría que no respondan de acuerdo a lo que pudiera ser lo correcto, sino lo que verdaderamente lo creen. Entonces cada quien interiorice y se pregunta con honestidad para responder con honestidad, ¿verdad? Les voy a pedir en un minutito que piensen en algo o alguien que si lo perdieran, ustedes se devastarían. O sea, que se devastarían, perderían toda la esperanza si pierden a alguien o algo. ¿Quién es ese alguien y quién es ese algo? En un minutito piensen.
lo primero que se les venga, porque generalmente no tienen que pensar mucho. Si es muy importante ese alguien o ese algo, pues rápido se les viene. Pero para los que necesitan un poquito de tiempo, damos un minutito. ¿Qué sería lo que si tú perdieras, te devastaría? No lo soportarías. Bien, pues si quieren vamos a comenzar primero con los que están de este lado. Se levantan y dicen qué es algo o alguien que si lo pierden se devastaría. ¿Usted? Para mi manera de pensar sería si un ser querido se va, ¿Pero quién? esposa, Ok. Necesito que sean muy concretos. ¿Quién es esa persona? ¿O qué es esa cosa? ¿O qué? O sea, necesito como que sean muy concretos. Su esposa. el primer punto, la esposa. Ok. Dejémoslo ahí. Perfecto. Si quiere la siguiente persona, piensen en lo más importante, ¿ok? Sea persona o cosa. Mi hija. Su hija. Perfecto. Siguiente. Mi esposa. Su esposa. Perfecto. Siguiente. Mi esposa. Su esposa. Ok, perfecto. Ahora de allá de atrás para adelante. A mis hijas. ¿Sus hijas? Si se levantan y pueden decir. Mis hijas. Ok. Mis hijos. Sus hijos. Mis hijos. Sus hijos. Siguiente fila. Mi esposo. Su esposo. Dios. Dios. Sí, el siguiente. Mi mamá. Su mamá. Mi esposo. Su esposo. Mi esposa, Su esposa. Siguiente fila. No, la de atrás. Sí. Mi esposo. Su esposo. Mis hijos. Sus hijos. Mi esposa. Esposa. Yo tengo dos esposas, pueden ser. No, una. Mi esposo y la segunda era Sí. No, su esposo. Ya, que déjelo así con lo. Siguiente. Su esposo. mi hijo. Su hijo. Eucaristía, Eucaristía. Mis hijos. Sus hijos. esposa, Esposa. Mi esposo. Esposo. ¿Y aquí? Mi esposo. Esposo. mi compañera. Su compañera. Ok. Ok. Ante la pregunta de qué sería lo que perdieran o a quien perdieran, que los devastaría, que les hiciera rendir su esperanza y todo eso, les informo que ese es su Dios. Porque tú te puedes afectar. Un católico se puede afectar. Si ahorita me llaman y me dicen que mi mamá se murió, no es que voy a hacer una fiesta. Me puede afectar, me puedo sentir triste, puedo llorar, pero me voy a devastar, no, porque mi mamá no es mi Dios, no es la razón de mi esperanza. Entonces, algunos dijeron Dios, etcétera. Cada quien ve su honestidad, porque también podemos tener la retórica de decir Dios, pero en realidad, cuando uno profundiza, Dios no tiene el primer lugar, porque en consecuencia, si fuera lo más importante, viviríamos de forma diferente. Pero ya habla, no es que estrictamente esté mal, porque habla bien, o sea, no sé, o sea, qué bueno que hayan dicho la esposa, el esposo, si dice, no sé, la secretaria o alguna cosa, pues ya estaríamos un poquito más complicados, ¿no? O sea, está bien porque están priorizando seres queridos que Dios quiere que evidentemente amen y quieran y todo eso. Pero el primer mandamiento es claro, amarás a tu Dios, no a tu esposa, no a tus hijos, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y fruto de ese amor es que uno puede amar al prójimo. Es fruto de ese. Entonces, de ahí ya empieza a haber algo mal. Nuestra esperanza está tendiendo de un hilito, imagínense. Inclusive, no sé la situación de los que quisieron decir sus hijos. Posiblemente ya haya fallecido su esposo.
Pero, por ejemplo, si tu referencia primera es Dios, es el orden que Dios ha puesto. Y adivinen qué, Dios ha puesto primero en el orden a tu esposo que a tus hijos. Ese es el orden que Dios ha puesto. Entonces, repito, yo no los conozco, no voy a meterme en esa parte, pero los que dijeron sus hijos, habría que ver, pues, no tienes a tu esposo, se te murió, o eres mamá soltera, está bien, perfecto, o papá soltero, perfecto. O sea, no estoy juzgando, pero digo, pero aquellos que dijeron sus hijos y tienen a su esposo, ya andan cojeando de un pie, porque no es el orden que Dios ha puesto. Si quiere, pero es la primera. La primera. Por cierto, si hay alguna pregunta, va a haber momentos. Apúntenla, por eso tienen para qué escribir. Apúntenla. Entonces, por eso dije la primera. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo en este momento les digo, levanten la mano los que tienen hijos. Levanten la mano los que tienen hijos. Ok. ¿Los aman? Sí. ¿Más que su esposo? Bueno, y ahorita con el speech que le acabo de dar, pues ya no sé qué van a responder, ¿verdad? Entonces, pero aquí no se pueden hacer tontos, ustedes se pueden engañar. Inclusive los que respondieron de alguna manera bien, Dios, por ejemplo, la Eucaristía y todo eso, tienen que examinarse y ver si no es una cuestión de decir lo correcto, pero en realidad no se ha interiorizado esto, Entonces, alguien puede decir, no, pues sí, o sea, Dios quiere que ame a mis hijos, desde luego. Pero por encima de mi esposo, no. La cambio, porque esto evidentemente les pega más a las mujeres, ¿verdad? La mujer, por obvias razones, vienen conviviendo con los hijos 9 meses antes que nosotros, de una manera tan íntima, en el embarazo. Los hombres quizá no estamos tan apegados, al menos de manera muy natural, a los hijos, precisamente por esa razón. En mi experiencia, se da más el hecho de que el esposo esté más atado, por ejemplo, a la mamá. Y muchas veces los esposos tienen en primer lugar a su madre que a su esposa. Terrible, también. No, pero cuando he dado esta charla, por ejemplo, a puros varones, me han salido con que, pero es el mismo Dios que dice, honrarás a tu padre y madre. Sí, pero es el mismo Dios que dice, dejarás a tu padre y madre y te unirás a tu mujer y serás una sola carne con ella, no con tu madre, no con tu padre. El varón que pone a su madre por encima de su esposa también está teniendo un orden que no es el que Dios quiere. En pocas palabras, ¿por qué amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Dice la Sagrada Escritura. Porque si no lo amas a Dios, ¿Dios deja de ser Dios? No. Porque si uno no tiene a Dios como referencia, todo lo demás se va a amar desordenadamente. Yo no estoy diciendo que los que no tengan a Dios en primer lugar no amen. Simplemente que quien no pone a Dios en primer lugar, te firmo, no necesito conocerlos, de hecho no los conozco, pero te firmo que todo lo que amas lo amas desordenadamente. Y cuando amas desordenadamente, el fruto del desorden tarde que temprano te va a aparecer. Te va a aparecer. Dios quiere que lo amemos. ¿Por qué? Porque los beneficiados somos nosotros al ponerlo en primer lugar. Porque teniéndolo a Él, todo va cayendo en su orden correcto, en su lugar correcto. Mientras no, tú te conviertes también en una especie de Dios en donde dice, esto es primero. Entonces empiezas a priorizar con muy buena intención, pero de buena intención se dice, pues está lleno el infierno. A veces suelo contar un pequeño cuentito, chiste. Dicen que estaba un chango, un mono, dicen los brasileños, un macaco, y se había convertido a la fe católica. Entonces estaba pensando cuál sería el primer acto de amor por Dios, ¿verdad? Entonces estaba en su árbol pensando, ¿qué es el primer acto de amor por Dios? Y entonces ve el río y ve un pescadito y se le avienta, lo agarra, lo saca y dice, ya hice mi primer acto de amor por Dios. Este animalito se estaba ahogando y lo salvé. Buenísima la intención, buenísima. La buena intención no alcanza, hermanos, no alcanza.
Él, el no saber el orden de que ese animal vive ahí, con buena intención lo mató. ¿Cuántas veces con buena intención, no me digan, pero cuántas buenas, con buena intención ustedes al final reconocen que se les pasó la mano en alguna corrección con sus hijos? ¿Cuántas veces con buena intención han terminado dañando a su esposo o a su esposa? Con buena intención. Porque el orden, hay algo que no está. Y la buena intención no basta. Y con buena intención podemos dañar. Y con buena intención podemos herir. Entonces, ¿por qué es que muy fácilmente el ser humano pone a alguien o algo, que es peor, una cosa, por encima de Dios? Aun cuando no lo dice oficialmente, porque si yo les dijera, ¿hay alguien por encima de Dios en sus vidas? Se los aseguro que la mayoría diría, no. Pero fíjense cómo comenzamos. ¿De qué te devastaría? Ah, pues mi esposa. Ah, entonces sí tienes algo por encima de Dios. Porque tu razón de vivir, tu esperanza, depende de tu esposa, de tus hijos, de tu madre, de tu padre, de lo que hayan respondido. A veces tenemos respuestas ya programadas como católicos, ¿verdad? Sabemos cuál es la respuesta clave, pero no es una respuesta que exprese realmente la experiencia personal, lo interior, ¿verdad? Y el Papa Francisco, por ejemplo, está trabajando mucho en eso. Por eso hay mucho católico que no tolera al Papa Francisco, porque está poniendo el dedo en la llaga. Porque nos está diciendo, tenemos mucho catolicidad de mente, no sabemos la doctrina y todo eso, de fachada, podemos hasta orar y rezar y parecer bien devotitos y todo eso, pero por dentro todavía hay una miseria que no arreglamos. Y que muchas veces las heridas personales y la miseria que yo estoy teniendo, precisamente la manera para no tocarlas, para no ir al fondo de todo esto, es agarrar la máscara de la fe. La fe no tendría que ser una máscara, pero la agarramos como máscara para poder tranquilizar nuestra conciencia, para poder calmar nuestra necesidad psicológica de sentirnos mejores que los demás o más buenos que los otros. Entonces ahí es bien peligroso. ¿Por qué? Porque cuando la fe usa para poderme anestesiar mi conciencia, nunca voy a dar con realmente lo que tengo que convertir y purificar en el interior. ¿Por qué? Porque yo ya soy creyente, porque yo ya creo en Dios, porque yo rezo, porque todo eso. Pero todo eso es más que la máscara para no ver realmente la miseria que está dentro de ti y que no quieres reconocer. Es muy, muy, muy peligroso, ¿no? En este sentido, yo suelo decir que tienen más beneficio los que viven lejos de la iglesia, los que viven en el pecado, pero que son conscientes de su miseria. No por nada Jesús le dice a los fariseos, a los expertos en la religión, a los expertos en la fe, les dice, las prostitutas y los publicanos, que son los pecadores, los precederán en el reino de los cielos. Eso es muy fuerte. Cuando sana a un ciego Jesús y se hace todo el borlote por envidia de los fariseos y todo esto, Jesús habla de la ceguera, pero ya en un sentido más profundo, espiritual, no solamente física. Y se ponen en el saco los fariseos, que eran los expertos en Dios en ese momento. Y le dicen, ¿qué nos estás diciendo, ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si fueran ciegos, no tendrían culpa, pero como dicen que ven, su culpa permanece. ¡Qué terrible! O sea, el daño de creerse que uno entiende a Dios, que uno sí es muy religioso, que todo eso puede ser precisamente la causa de mi condenación. Y uno diría, pues, ¿cómo? Pero si me estoy acercando a Dios, pero te estás acercando para no reconocer tu ceguera, para camuflarla, para que Dios te sirva como de maquillaje a lo que no quieres convertir en lo profundo de tu ser. Entonces, ¿por qué pasa esto? Dice San Pablo también en la carta a los Romanos, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no puedo hacer. Desdichado de mí, es como si llevara una ley de muerte en mi carne. Por pura curiosidad, levante la mano, ¿quién hace o ha hecho algún mal que
es el primero uno mismo que no quisiera haberlo cometido. Que cuando uno metió la pata dice, ¿por qué caí en esto? Y la segunda parte, y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Quién ha intentado hacer un bien y se da cuenta que no puede, no llegó a la altura de ese bien? Entonces hay como una contradicción en el ser. ¿De dónde viene esa contradicción? ¿Qué es lo que provoca esto? Que continuamente pongamos, aunque no lo digamos en la cabeza y en la boca, que pongamos a algo o a alguien por encima de Dios. ¿Por qué hacemos el mal que no queremos y el bien que queremos muchas veces no lo podemos hacer? ¿Por qué tenemos esta contradicción? Esto es fruto del pecado original. Antes del pecado original, Adán y Eva vivían en el orden de Dios. Pero en el momento que ellos, que es hasta un poco tonto, ¿ah? Porque en el momento que quisieron ser como Dios, ponerse en el lugar como Dios, que esa fue la tentación de Satanás, en ese momento se desarregló todo. Pero ellos tenían un orden. Pero en el momento que no respetaron el orden que el primero es Dios, en ese momento se les vino todo abajo. Y digo que es un poco irónico, ¿por qué? Porque de alguna manera ellos ya participaban de Dios. Ellos no necesitaban querer ser Dios. Eva le tendría que haber respondido a la víbora. Es que Dios no quiere que tomes de ese fruto porque Dios sabe que si lo comes, serás como Él. Eva le tendría que responder, ya soy como Él. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. O sea, la bruta de Eva se comió una cosa para tener algo que ya tenía. Ya era imagen y semejanza de Dios. Pero nos sirve de explicación. Tú desbancas a Dios de primer lugar, aunque te creas la mamá de Tarzán, vas para abajo. Y de mí te acuerdas, te vas a terminar estrellando. ¿Por qué? Porque tú no te creaste. Tú no eres omnipotente, tú no eres omnisciente. Tú no todo lo sabes. Tú no todo lo conoces. Tú no estás en todas partes. Y es interesante cuando dentro y fuera de la iglesia uno ve personas, que si nos revisamos todos tenemos algo de eso, con una cierta arrogancia, con una cierta confianza en sí mismo, tú dices, Dios mío, o sea, como que ¿desde cuándo los patos le tiran a las escopetas, ¿va? ¿Te has dado cuenta lo que es el planeta Tierra en nuestra galaxia? Es una cosita así. Y nuestra galaxia con las demás galaxias es una cosita así. Y esas galaxias con lo más somos una cosita así. Estoy hablando del planeta. ¿Tú sabes qué eres en el planeta? Si toman una captura desde el espacio, ¿qué eres? Así. Y tú dices, y así nos creemos la divina garza envuelta en huevo. O sea, es absurdo que tengamos ese ego, ese narcisismo, esa megalomanía. Somos tan poco, y si en algo somos algo, es gracias a que Dios, a nosotros, esa cosita, Dios ha querido morir por amor a esa pequeña cosita que eres tú y yo. O sea, en pocas palabras, no hay forma de por qué entender el ser humano que tenga esa arrogancia. Entonces dice, bueno, les digo lo del pecado original. El pecado original trastornó esta cuestión, ¿eh? Cuando nos bautizan, solemos decir que nos quitan ¿qué? El pecado original. Estrictamente no, ¿no? Estrictamente no. Lo que se quita es la pena del pecado original. No me va a dar tiempo para explicar esto de la pena, ¿no? Pero quédense en la cuestión de que, vamos a decir, el castigo del pecado original se limpia, vamos a decirlo así. Pero queda la consecuencia del pecado original, que eso le llamamos concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Por la herida que ha dejado el pecado original en el ser humano, por esa herida,
nuestra naturaleza humana está más tendiente a pecar. O sea, vamos a decir, está Dios y está el pecado. Y si dejas a un ser humano así en bruto, se va a hacer más para el lado del pecado. O sea, nuestra naturaleza tiende más al mal que al bien, por esta herida que tenemos. Antes del pecado original no era así. Entonces, hay que entender que todo lo que vayas a tener en la vida, tienes que tener consciente de que tu naturaleza está herida. Y por eso la oración, y por eso las obras de caridad, y por eso los sacramentos, porque todo eso nos ayudan a enderezarnos, para que en el último día, cuando demos cuentas a Dios, pues estemos lo más enderezaditos por su gracia, porque por las propias fuerzas no alcanzamos. Porque si tú no estás continuamente trabajando en esta cuestión, repito, ¿para dónde se va a hacer tu naturaleza? ¿Para dónde va a ser? Para el lado contrario de Dios. Decía un santo, San Alfonso María de Ligorio, ¿para dónde cae el árbol? Para donde está inclinado. ¿Para dónde irás cuando mueras? Para donde estés inclinado. No es que Dios te vaya a mandar para el infierno. Si en vida tú te has querido inclinar para allá, cuando te corte el hacha, ¿para dónde te vas a caer? Imagínate, el árbol está así, así. Lo cortan, ¿que se va de repente a caer para el otro lado? Pues no. ¿Para dónde cae el árbol? Para donde está inclinado. Fíjate que habla de inclinación. Porque alguien podría decir, pero es que yo veo mi miseria, no puedo, etc. Pero interiormente, ¿para dónde te quieres inclinar? Defínete. ¿Por Dios o contra Dios? Ya después nos arreglamos. El camino puede ser arduo, va a haber purificación, va a haber sacrificio, va a haber lo que tú quieras. Pero primero defínete. ¿Para dónde quieres estar inclinado? Aquí no hay de tres, aquí solamente hay de dos. ¿Con Dios o contra Dios? Punto. ¿Que con el pecado estamos contra Dios? Bueno, ahí está el sacramento de la confesión, sigue trabajando, pero interiormente te queda claro que con toda tu miseria, con todos tus pecados, tú quieres estar inclinado del lado de Dios. Ya en el camino nos arreglamos. Pero una pregunta que te tienes que llevar es esta cuestión. No para dónde pienso que estoy inclinado. Realmente entrar dentro de mí y definirme para quién estoy inclinado, para dónde estoy inclinado. Porque no vaya a ser que tú creas que estás inclinado para Dios, pero revisa y te darás cuenta que tu vida, tu corazón y todo eso cada vez está más inclinado para el lado contrario de Dios. Y cuando digo el lado contrario de Dios, repito, no se imaginen, no sé, un prostíbulo, una secta satánica, no. Yo puedo estar en el lado contrario de Dios con cosas buenas y con buena intención. Buenas, con buena intención, pero le terminan quitando ese primer lugar a Dios, esa autoridad que Dios tiene sobre mí. Ya cada quien puede ir revisando esta cuestión. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, ojo con lo que dice aquí San Pablo, dice, y Cristo murió por todos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. En la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. O sea, ¿Cristo es Dios? Sí. Ojo con lo que está diciendo aquí San Pablo. Y Cristo murió. ¿Qué está diciendo? Si hubiera quitado Cristo y dice, y Dios murió, ¿está correcto? Sí, porque es Dios, Cristo. Su ser divino no muere, claro está. Pero Cristo es hombre y Dios verdadero en una persona. Y la persona de Cristo murió. ¿Podemos decir que Dios murió? Claro, en este sentido. Por eso a la Madre de Dios le decimos así. ¿Jesús empezó a existir desde que se concibió en el vientre de María? No. Es Dios, existe desde siempre. Entonces algunos hermanos protestantes llegan a decir, no, por eso María no es madre de Dios, es madre de la naturaleza humana de Jesús. No.
Es una sola persona con dos naturalezas. Esa única persona, ¿quién es? Cristo. Es Jesús. Ese Jesús se formó en su vientre y nació de María, sí. Por lo tanto, María es madre de Dios. Eso no estamos diciendo que María creó a Dios. No, nació de la Virgen María y María es madre de Dios. Porque Cristo no puede separar su naturaleza humana de su naturaleza divina. Es la misma persona con esas dos naturalezas. Claro, estas dos naturalezas no se mezclan, pero es la misma persona, Cristo. Dice San Pablo, nuevamente en 2 Corintios, Cristo murió por todos. ¿Qué habrá sido la causa para que Cristo, Dios mismo, haya tenido que morir? O sea, si me dicen, ahorita dan una noticia, el presidente Biden se ofreció en sacrificio y nada más te queda así. Tú deberías preguntar, oye, tendrá que haber sido por algo importantísimo, ¿eh? Por algo importantísimo. Porque el presidente de los Estados Unidos, para ofrendarse, tendrá que ser por importante. ¿Por qué Cristo, Dios mismo, murió? No lo va a decir San Pablo. Dice, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la razón por la que murió Cristo? Para quitar el peor cáncer que puede tener el ser humano, que es vivir para sí mismo. Si a San Pablo le puedes preguntar, ¿qué es lo peor que puede ser un ser humano con su vida? Vivir para sí mismo. Porque el vivir para sí mismo causó que el mismo Cristo, que el mismo Dios, tuviera que entregar su vida. La razón por la que el ser humano se corrompe es que esta herida de la naturaleza humana nos hace vivir para nosotros mismos. Por eso, si revisas cualquier pecado, atrás de cada pecado es vivir para ti mismo. La gula es tú saciarte de más con la comida. La lujuria, tú agarra cualquier pecado y detrás está un cáncer que se llama estás viviendo para ti mismo. Soberbia, envidia, detrás de todo eso está este cáncer. Estás viviendo para ti mismo. Porque, por ejemplo, a veces en grupos de oración les digo que a veces terminan las reuniones y tienen, el cafecito, el pan o la comida y todo esto. Y yo les digo, ¿tú te has puesto a pensar si eres de los primeros que se ponen en la fila? ¿O piensa decir, deja que se sirvan todos mis hermanos, yo al final? Ese simple acto sencillo ya te deja ver cómo vives. Continuamente estás diciendo, primero mis hermanos, después yo, o yo primero. ¿En todo quieres tener la razón? ¿O escuchas al otro y dices, bueno, posiblemente está equivocado el otro, posiblemente está equivocada mi esposa, pero déjame le escucho, quiero entender por qué piensa lo que piensa? No, yo aquí tengo la razón y como tengo la verdad la impongo. ¿Podrías estar viviendo para ti mismo cuando tienes ese tipo de comportamiento? A veces eso pasa mucho en Latinoamérica, con los padres. Los hijos se pueden equivocar en algo y todo eso, o a veces no, y tú das la orden, y tu hijo te puede decir, ¿por qué? Respuesta, porque soy tu padre, porque soy tu madre. O sea, el ejercimiento de tu autoridad por tu autoridad. O sea, se entiende, claro está. Pero qué interesante si tus hijos se empezaran a interiorizar por qué pides lo que pides, por qué mandas lo que mandas, ¿verdad? Pero muchas veces tú eres el primero que ni siquiera se interiorizaba por qué les pides lo que les pides. Quieres ejercer nada más tu autoridad. Entonces, San Pablo dice, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos.
el cáncer, lo más terrible que puede tener el ser humano en la vida es vivir para sí mismos. El que vive para sí mismo, por muy contentito que esté, se va a terminar estrellando en esta vida y si no, en la otra. Es el cáncer con el que el ser humano tiene que pelear. Por eso Cristo dice, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, todo lo contrario. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ayer en la reunión que tenía les decía, hay gente que se va desesperando por su cruz. Yo digo, si no toleras tu cruz, por ejemplo en el ámbito del matrimonio, habría que preguntar si ya diste el primer paso, porque tú estás cargando, es que pues Cristo me pide cargar su cruz, pero ya no la tolero. Vámonos al orden. Jesús dijo, el que quiera seguirme cargue con su cruz y me siga. No, dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Otra traducción, muera a sí mismo. Otra traducción, se vacíe de sí mismo. Tome su cruz y me siga. Quien no se ha negado, quien no se ha vaciado, no va a soportar la cruz, no la va a soportar. Cuando le venga, no la va a soportar. No va a soportar. Si no la está soportando, revisa tus niveles de negación de ti mismo, de vaciamiento de ti mismo, de morir a ti mismo. Ahí vas a encontrar la clave. Porque a mayor morir a ti mismo, a mayor vaciarte de ti mismo, a mayor negarte de ti mismo, mayor capacidad de poder abrazar la cruz de Jesús y seguirlo. Esto es casi que matemático, ¿eh? Pero en todo nos buscamos. Inclusive hasta en el amor. Ayer les explicaba un poquito, lo voy a resumir un poquito aquí, como los tipos de amor, ¿eh? Primero les aclaraba rapidito que estar enamorado no es amar. Estar enamorado es una glándula que se llama la amígdala, que está atrás aquí en el cerebro. Cuando se activa, pues sientes lo bonito de estar enamorado y todo eso. Pero ¿cuál es el problema? Que la amígdala solamente queda encendida 6 meses y se puede apagar, 9 meses. O sea, no es estable. Una amígdala no te puede mantener por toda la vida y por todos los años enamorado. No se puede. Es una cosa del cerebro. Por eso, en este sentido, el estar enamorado yo no lo califico ni siquiera como amor. Porque si el amor es capaz de dar la vida a alguien que su amígdala está prendida cada 6 meses, 9 meses, ¿será que dará la vida? Pues no. No es posible. Además que yo les decía que cuando uno está enamorado, esta parte del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal se anestesia. Por eso cuando uno está enamorado, está pensando todo el tiempo en la persona. Casi que si va caminando lo atropellan porque no está viendo ni la luz ni nada, está pensando. Está en la luna. O sea, por eso es muy peligroso tomar decisiones importantes estando enamorado. Yo, por ejemplo, les digo, o sea, no se casen enamorados, cásense amando, que es distinto, ¿no? Y entonces les explicaba un poquito los tipos de amor. El primer tipo de amor ya es amor porque el amor es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. El estar enamorado no es acto de la voluntad. De hecho, por ejemplo, si agarrar a los señores, pero también calificaría para las señoras, aunque muchos digan que no. Yo conozco más de lo que creen. Varones, ¿te puedes enamorar de alguien que sea distinta a tu esposa? ¡Claro! ¿Por qué? Porque eso no depende de ti. La secretaria, la vecina, te puede activar la amígdala. Igual las mujeres. Es mentira. No, yo no. Nunca me ha traído otro esposo, otro hombre que mi esposo y todo eso. No digas mentiras. Tú sabes que hay otros hombres que sí son mucho más atractivos físicamente, en su temperamento, etcétera, que tu esposo. Hasta ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque es una cuestión de tu amígdala, no es una cuestión de tu voluntad. Tú no decides si se te prende o no se te prende.
Si yo veo una muchacha guapa, etcétera, yo no puedo decir, no me interesa, está fea. Entonces, no mientas, está guapa. Y posiblemente más guapa que tu esposa, listo. Ahora, ¿me voy a ir detrás de ella? ¿Voy a ser consecuente con el enamoramiento? No. Porque no es mi decisión que se me prenda la amígdala. Pero lo que hago con esto, yo no soy un animalito. El perrito que ahorita que andaba por aquí, si anda en celo, no le puedes decir, no, contente, sea un perro casto. No puede. Porque no tiene voluntad. Nosotros sí. Me podrá prender al full la amígdala a la vecina. Mi esposa es mi esposa y yo no voy a ser consecuente con esto. Yo no voy a ser consecuente con esto. Yo seguiré amando a mi esposa y si es necesario, si ya la carne me está venciendo, nos mudamos, nos vamos para otro lado, lo que sea. Y soy consecuente y doy la pelea. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar reaccionando simplemente por una química del cerebro. Entonces les decía, ya el amor implica la voluntad y el primer tipo de amor es lo que le llamo el amor condicional. Es el típico que tú ves, no sé, a unos esposos o inclusive a unos novios y tú dices, ¿por qué se aman? No, pues porque él es bien lindo conmigo, es bien atento, es bien respetuoso, es bien tierno. Ok, pregunta, si él deja de ser tierno, ¿lo sigues amando? Ya no. El amor condicional pone condiciones. Ya es amor porque ya no es porque tienes la amígdala, sino porque tú decides amar. Tú decides decir, yo por mi voluntad quiero a este hombre o quiero a esta mujer, pero es limitado. Es limitado. ¿Por qué? Porque amas tanto cuanto recibes de la otra persona la condición por la que estás con esa persona. Ese tipo de amor muestra que estamos heridos por dentro. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, ¿cuál es ese cáncer del ser humano? Vivir para sí mismo. El que ama condicionalmente, ¿qué está diciendo? Vive para sí mismo. Porque el que ama con condiciones está diciendo, si no cumples mis condiciones, no tienes mi amor. Si para amar a tu esposa ella tiene que ser tierna, el día que no tenga ternura, no sé, porque anda en la menopausia, no sé, lo que sea, se acabó ahí el rollo. Pero lo que refleja no es el problema de tu esposo, lo que refleja es que tú estás viviendo para ti mismo y mientras tú vivas para tú mismo, te estás llenando de cáncer espiritual. Porque repito lo de San Pablo, y Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Qué distinto es vivir en referencia a Cristo. Les voy a poner un caso, quizá no es de matrimonio, pero al fin y al cabo es de relaciones personales. Una Santa Teresa del Niño Jesús, había una monja, ella era monja de clausura, había una monja que realmente era bastante pesada de carácter, bastante odiosa, se le hacía la vida imposible. Pero ella siempre le sonreía. Y una vez que se la topó, esta monja le dice, hermana Teresa, ¿me puede decir por qué siempre que me ve me sonríe? Respuesta de Teresa. Teresa le está escribiendo a su hermana y le está contando esto que pasó. Y le decía a su hermana madre, porque era la superiora, madre querida, le dije nada más la mitad de mi respuesta. Le dije que sonreía al verla porque me daba gusto verla. Pero Teresa no soportaba lo odiosa que era esta monja. Alguien puede decir, qué hipócrita Santa Teresa de Jesús, del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Le hubiera dicho ahí, le sonrío por obligación, ¿verdad? Porque usted es tan odioso. No. Dice, cuando me pregunta por qué me sonríe siempre que me ve, muy posiblemente la monja preguntó porque ella misma sabía lo odiosa que era. ¿Por qué me sonríe? Porque me da gusto verla. Ahora, ¿Teresa era hipócrita? No mintió. Simplemente encubrió la segunda parte. Pero se lo escribe a su hermana y le dice, pero la segunda parte no se lo dije. ¿Qué es? Nuevamente, primera parte, porque me da gusto verla. Segunda parte, a causa de Cristo que vive en usted. Y empieza a explicar,
Porque, madre querida, yo puedo negar que con todo lo odiosa que es esa hermana del monasterio, ¿Cristo no está en ella? No. O sea, no era una sonrisa hipócrita de Teresa. Teresa, evidentemente, por sí sola, no le podría sonreír a una mujer tan odiosa como era esta monja. Pero gracias a que tenía los ojos puestos en Cristo, podía sonreírle a esa monja, por odiosa que sea. Y no estaba siendo hipócrita, porque amaba realmente a esa monja, pero no por la manera odiosa de que era esta persona, sino porque en esa monja odiosa, Cristo está ahí. Vean cómo en automático uno cambia la forma de reaccionar cuando la interpretación está verdaderamente puesta en Dios. Porque en realidad tú reaccionas de acuerdo a lo que interpretas de la realidad. Ejemplo, yo ahorita voy caminando aquí y de pronto, o imagínense que ustedes van caminando y de pronto reciben un golpe atrás. ¿Qué sentimiento te vendría después de que recibes un golpe cuando vas caminando? Enojo. Agresión. Sí, pero ¿cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu reacción? Imagínate que vas caminando y de pronto recibes un golpe atrás. Asustado. Sí, básicamente serían esas dos, ¿verdad? Si eres de temperamento más alto, pues te enciendes y te pones bravo. Otros de un temperamento más bajo, más bien se llenan de miedo. O sea, ¿quién me quiere atacar? Pero en ese momento te volteas y te das cuenta que era un niño que no tenía una piernita y se le quebró su muleta y va y te fue a pegar. ¿Sigues enojado? ¿Sigues con miedo? Te tienes que esperar a ir a un retiro para procesar tu ira o tu miedo. ¿Cuánto te tarda en cambiar tu sentimiento? Segundos, instantáneo. Cuando uno ve problemáticas en el matrimonio, tú te das cuenta que hay problemas de interpretación. No es que, ok, ya me enojé con mi esposo, pero ya déjame, necesito como un fin de semana, ¿verdad? Digo, hay ventaja en el sentido de decir, bueno, pues mínimo quieres arreglar las cosas. Hay gente que no, ¿verdad? Es soberbia y todo esto. Pero te das cuenta, en una acción así, en donde te salió el enojo o te salió el miedo, etcétera, en segundos cambias tu parecer, en segundos. ¿Por qué? Porque interpretaste, no me quiso hacer daño, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si interpretas distinto a la hora de reaccionar? Ahora, para eso no te van a hacer. La naturaleza humana, repito, está herida. Eso no es lo normal. Lo normal es exactamente la reacción que tenemos cuando recibimos el golpe. Ponernos a la defensiva o agresivamente. Eso es lo normal porque nuestra naturaleza está herida. Necesitamos un enfoque y ese enfoque no se va a dar si tú vives para ti mismo. Si tú estás ensimismado, no. Por increíble que pareciera, puede haber una persona que volteándose, aún viendo al niño, siga enojado, ¿eh? Y los hay. Que dices, ni tiene compasión. Oye, el niño te pegó ciertamente y todo eso, pero no tiene una pierna, se le quebró la muleta, etcétera. Le viene valiendo. ¿Por qué? Porque vive tan en sí mismo que ni siquiera le nace un sentimiento de compasión que le haga cambiar la interpretación de la realidad que acaba de pasar. Pongo otro ejemplo de la misma Teresa, Santa Teresa del Niño Jesús. Ella, creo que era esta monja odiosa, pues como monja de clausura, viven mucho en silencio. Y estaba en el momento de la oración y esta monja hacía un ruidito con el rosario. Para aquellos que amamos el silencio, eso nos pone los pelos de punta. Por ejemplo, a mí me gusta visitar capillas de adoración perpetua. No soy quien corrija, ¿va? Pero ciertamente es molesto encontrar personas que en una capilla de adoración perpetua o estén hablando o estén rezando en voz alta o peor aún, en voz semibaja. Yo a veces me darían ganas de decir, no, ya rece mejor bien porque con el cuchicheo te pone así al menos a mí. Entonces, nada, está esta monja
Y vean cómo piensa una persona que sí está enfocada en Cristo, que no vive para sí misma. Teresa se pregunta a sí misma, a ver, lo normal es decirle, cállese, hermana, hasta con falta de caridad. ¿Se puede callar? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, esa es la reacción normal que podríamos tener un ser humano así en bruto. Normal. Pero rápido capta y dice, no, eso sería una muestra de amor a Dios. No, sería hasta ofensa a Dios, maltratar a la hermana así. Bueno, segunda opción, le puedo decir con mucha ternura, con mucha caridad, hermana, ¿puede dejar de hacer este ruidito? ¿Eso le agradaría a Dios? Sí. Pero ella, creciendo más en morir a sí misma, se puede preguntar, ¿hay una forma en donde pueda amar más a Dios que decirle a esta hermana, por favor, puede dejar de hacer ese ruidito con mucha caridad? Eso ya es, eso le agrada a Dios, eso es amoroso, ¿no? Y dice, es entonces en donde me vino una idea, concentrarme en el ruidito este que me molestaba e imaginarme que es un concierto que me manda Jesús. Y como todo lo que me manda Él para mí es agradable, me dejó de molestar. Vean hasta dónde puede uno cambiar la realidad cuando realmente, no de boquita, no, Dios es mi primer lugar, no. Si es tu primer lugar, es capaz de modificarte una realidad que te está sobrepasando. Ella ni siquiera la corrigió caritativamente. Se centró, esto en psicología se llama cambiar el foco de atención. Puso su atención inclusive en el mismo ruidito, pero lo cristificó. Lo cristificó. Entonces, regreso rapidito a la cuestión de los tipos de amor. Está el amor condicional, que es el normal y básico. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es vivir para nosotros mismos. Entonces tú amas a tu esposo mientras sea cariñoso, a tu esposa mientras no se enojona. En el momento que tengas esa parte, se acabó el amor. ¿Por qué? Porque es la condición. Pero cuando empieza a madurar un poco tu voluntad, puedes pasar a lo que le llamo amor incondicional, que es cuando tú ya eres capaz, por ejemplo, de decirle a tu esposo o a tu esposa, no te tienes que merecer mi amor, ese es mi regalo para ti. No tienes que ser de una manera, de una forma, yo te amo por ti mismo. Es mi regalo amarte. Ese amor se puede desbaratar cuando no pones condiciones. El otro, falta que las condiciones por las que amas no se den, ahí se acabó. Pero cuando tú amas entendiendo de que es tu regalo para la otra persona, que la otra persona no se lo tiene que merecer, ¿ese amor se puede romper? No y sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque no le pides nada a la persona, pero pides a la persona. Pides algo a lo menos. Mientras tú estés pidiendo algo, siempre hay capacidad de frustrarse. No le pides nada a tu esposo, pero pides a tu esposo, pides a la persona. No le pides nada a tu esposa, pero pides a la persona. Entonces, ¿de qué se trata? Pues vamos al siguiente. El amor divino, que esa es la manera como nos enseña el Señor. Quien ama ya de manera divina es aquella persona que no solamente no le pide nada al ser amado, ni siquiera pide al ser amado, porque entiende que el ser amado no lo quiere para sí mismo, sino lo quiere para Dios. Quien ama con amor divino se convierte como en un puente entre la persona amada y Dios. En pocas palabras, entre más yo pueda hacer ese puente entre mi esposo y Dios, entre mi esposa y Dios, más puedo sentirme que es mi esposo. ¿Por qué? Porque les decía en la reunión de ayer, hasta en los novios, yo entiendo la cursilería, todo romántico y todo eso, y a veces en esa cursilería salen poesías y todo eso, y puedes decir, tú eres mi todo, quisiera darte todo. Y yo le pregunto, ¿tú eres todo? ¿Quieres darle todo? ¿Pero tú eres todo? No. Por lo tanto, tú mismo eres demasiado poco para tu esposa. Tú misma eres demasiado poco para tu esposo. Si verdaderamente amas con buen nivel
¿verdad? Y viene de un amor que ya no vives para ti misma, ni siquiera quieres a tu esposo para ti, ni siquiera quieres a tu esposa para ti, la quieres para Dios, porque realmente es ahí donde le estarías dando lo mejor. Y eso pásenlo después, si es con los esposos, con los hijos. Hay mamás que, discúlpenme, lo bueno que no conozco, ya si a alguien le cae piedra, pues ya la agarra. Típico, y me lo han hecho a mí, típico. Ay, hermano, acerque a mi muchacho adolescente a la iglesia, al grupo de jóvenes y todo eso. Ahí uno hace el esfuerzo, nada que entra. Y por alguna gracia, ese muchacho, ese adolescente que era tremendo, rebelde y todo eso, se abre a Dios y empieza a vivir no para sí mismo, tan no vive para sí mismo, que de pronto dice, quiero irme de misión a Siria, cuando hay persecución ahí. O que te diga tu hijo, quiero irme de misión a Israel en este momento, a Gaza, a Ucrania, que es donde hay guerra. Adivinen quién va a ser el primer obstáculo. La misma mamá que lo quería que se acercara a Dios. Y discúlpenme el término, ahí les digo, hay tanta madre hipócrita que no reconoce que en realidad no buscas que tus hijos estén cerca de Dios. Quieres que tus hijos estén cerca de Dios para tener el hijo buenecito, que ya no te rezongue, que no te maldiga, que tenga el cuarto limpio, etcétera, etcétera. Pero si tu hijo se enamora tanto, tanto de Dios, que es inclusive capaz de renunciar a sí mismo para irse a misionar en un lugar en donde muy probablemente lo van a matar, tú eres el primer obstáculo. No te digas mentiras. Tú no quieres a tus hijos cerca de Dios. Tú quieres a Dios tenerlo como pretexto para tener los hijos que tú quisieras tener. Tú no amas con amor divino. Ojo, yo no estoy diciendo que si mañana se te sale tu hijo y te dice, quiero irme a evangelizar en donde está la guerra, no te duela, no te afecte. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, si tú no vives para ti mismo, si Dios es tu primer lugar, inclusive hasta orgullosa te sientes decir, ¿qué hijo me ha dado que renuncia a sí mismo por ir a beneficiar, inclusive con los riesgos que esto implica? Y con dolor. Pero tú dices, he hecho bien trabajo como madre, porque tengo hijos que son capaces de inclusive morir a sí mismos, no solamente espiritualmente, sino estar capaz de morir físicamente por amor a Dios y amor al prójimo. Entonces hay que empezar a revisarse, porque tenemos demasiada religiosidad y uno cree que, yo sí, mi objetivo es que mis hijitos estén cerca de Dios. No te digas mentiras. Estás usando muchas veces a Dios como pretexto para tener los hijos que tú quieres, no los que Dios quiere, los que tú quieres. ¿Quieres que se acerque tu esposo a Dios? No porque realmente te interesa tener un esposo que se niegue a sí mismo, que dé la vida por Cristo, sino quieres que se acerque tu esposo a Dios para tener el esposo manipulable que quieres tener. Y viceversa. Tú quieres que se acerque tu esposa a Dios para tú tener el control mediante la palanquita de Cristo, ¿eh? Pero Cristo es eso, simplemente el pretexto para tú tener al esposo o la esposa que quieres tener autoridad o poder o manejo sobre esa persona. Quieres usar a Dios como herramienta de manipulación. ¿Y por qué? Porque vives para ti mismo todavía. Deja de vivir para ti mismo. Entiende esto que dice San Pablo, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos, y verás que la manera de vivir tu propia fe, de transmitir la fe a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, va a ser totalmente distinta. Termino esta primera partecita, porque sí me gustaría una segunda, breve, y las preguntas, ¿no? Pero para dejar un break. ¿Qué es la solución entonces? Si de entrada nuestra naturaleza está herida, en pocas palabras, llevamos la muerte en nosotros, esa muerte que dejó el pecado original, ¿va?
Cuando se bautizan, hay diferentes formas del ritual, ¿verdad? Pero lo que no cambia es la materia y la forma. Tiene que ser agua y la forma es: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, nos te bautizamos, etcétera. Todos esos son bautismos nulos. Tiene que ser la fórmula correcta: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene que ser con agua. Pero hay varios ritos, y sobre todo había uno más antiguo en donde cuando iban a visitar, quizás les habrá tocado, llegaban y el sacerdote preguntaba, ¿qué quieren para el niño? Y ustedes respondían, el bautismo. Y el sacerdote preguntaba, ¿y qué da el bautismo? Y se respondía, ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Ojo, y ahorita no lo voy a desarrollar, lo voy a desarrollar ahorita en otro momentito. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida que no acaba. Estamos diciendo, ¿cómo le llamamos también al cielo? Vida eterna. En el bautismo recibimos ya el cielo, la vida eterna. Lo voy a dejar nada más aquí. Ve sacando conclusiones. Si tú vives a ti mismo, por esta herida del pecado original, que vamos a decir, te hace morir en el sentido negativo a ti mismo, traes la muerte, tú necesitas meter vida. En el bautismo, tú has recibido no una vida que dura mucho, dura 100 años, no. Has recibido la vida eterna. Es decir, no hay pretexto para que uno no pueda morir a sí mismo, para que no viva para Cristo. Y por Cristo, para los que Dios te ha dado, tu esposa, tus hijos, etc. No hay forma. ¿Por qué no lo entendemos? Lo vamos a ver ahorita en un ratito. Es decir, diría Benedicto XVI, ya hemos recibido el cielo en semilla. En semilla. El problema es que se queda por tanto tiempo ahí en semilla y no crece, ¿va? Son, como me dijeron que hasta las 12, vamos a dejar unos 5 minutitos para que se puedan, 5, máximo 10 minutitos, para que se puedan estirar, etcétera, si tomar algo, pero cuando les diga, vengan pronto, ¿ok? Para que no se nos vaya a alargar, y doy la segunda parte y entramos a la parte de las preguntas, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.